Ahí está. Bueno, buenas tardes. Acá estamos por iniciar una clase particular y especial. Invitamos a Mauro Manso, que es un estudiante avanzado cuasi profesional, o cuasi profesional, casi estudiante, para que nos dé, tiene una experticia en todo lo que es dibujo y representación, con técnicas y demás, así que aceptó la invitación de esta charla, que nos va a contar un poco algunos tips justamente de lo que estábamos mencionando. Y bueno, para presentarlo, Mauro es un estudiante avanzado, podríamos decir. Hace un par de años empezó a trabajar profesionalmente, primero en Espomar y después en Plivo, en donde se encuentra hoy trabajando desde ya hace un par de años. Y eso hizo que, bueno, se colgara con algunas materias, pero bueno, está en proceso de retomar y graduarse, porque prácticamente es un profesional del diseño, desde hace unos años ya se encuentra ejerciendo, así que Mauro, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y por darnos esta charla con tu experticia que tenés en este tema, que es sobrada, así que bienvenido y gracias en nombre de toda la cátedra. Bueno, Dani, no, gracias a vos. Nada, un gusto poder dar una mano con esto. Y bueno, sí, nada, aclararle a los chicos que, como te decía anteriormente, hay que recibirse. No es un ejemplo, pero bueno, sí, trabajando en diseño por suerte, actualmente. Y me quedan las últimas materias de la carrera, que las voy a retomar, es un poco la idea. Y bueno, nada, encantado de estar acá charlando con vos y poder mostrar algo de lo que es dibujo y render. Buenísimo. Cuando quieras, arrancamos. Dale, Y comparto ahora pantalla y comento un poco la idea. Es mostrarles un poco un software que uso para dibujo digital. Y ahí me tenés que pasar como anfitrión, perfecto, Dani. perfecto. Yo Y te pongo. perfecto. Ahí está, Mauro. Ahí va. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, como les decía, la idea es un poco comentar de qué va este programita que uso para dibujo digital, que se llama Sketchbook Pro y es de Autodesk. Un punto bueno de este programa es que es gratuito, o sea que se lo pueden descargar sin problemas. Hasta el año pasado era de pago, pero bueno, ya ahora no hace falta tener licencia estudiante ni nada por el estilo. Y está bueno, yo siempre recomiendo que a la hora de arrancar a dibujar, sobre todo con interfaz digital, arranquen con este programa porque es el más simple, se aprende 20, 30 minutos, aprendes todas las herramientas y eso está muy bueno. Voy a explicar un poquito las herramientas que tenemos acá a mano para hacer una intro y después ya vamos a explicar un poquito un concepto básico de luz y sombra con algunos ejemplos para que los chicos lo puedan ir aplicando en paneles, en procesos, en diseños. Bueno, de este lado, del lado izquierdo, tenemos lo que serían los pinceles, que quizás los chicos están acostumbrados de Photoshop o de Corel. Estos pinceles son descargables, hay un montón en la web, se pueden customizar y se pueden exportar para compartir con otras personas. Hay un montón en la web y están muy buenos, vos podés calibrar dureza, opacidad, tenés para pintura tradicionales, incluso yo acá tengo uno de Río, que es un diseñador que la verdad que dibuja muy bien, y me descargué este pack que tiene aerógrafos, pinceles, y están seteados por él, y la verdad está muy bueno. Lo que tiene la tableta y el dibujo digital es que simula muy bien el lápiz real, la textura del lápiz real y la definición. Y eso está muy bueno a la hora de poder representar porque se asemeja mucho a lo que es la realidad. Tenemos, no sé, hasta pasteles. Voy a cambiar un poco el color para que se vea mejor. Perfecto. Pasteles. ¿Este programita es descargable solo para tableta o también para compu? Para compu,
Si tenés tableta, obviamente está bueno, es mejor, digamos, pero vos lo podés usar con mouse, sin ningún problema. Perfecto. Y no pesa nada, es relativamente liviano. Eh, bueno, como decía, acá se puede setear, vamos a poner, por ejemplo, este pincel, vamos a opciones avanzadas y va desde tamaño, opacidad, el espaciado, la redondez, o sea, podés customizarlo como quieras. Acá hay algunos de textura que están muy buenos. ¿Sí? Que le da mucho más realismo a los materiales cuando querés simular un cuero o una superficie porosa. Este tipo de pinceles está buenísimo. Sí, Así sí, un que, rotomoldeo de un tobogán, qué sé yo. claro, exacto. Tenés para jugar muchísimo, algunos son más artísticos, pero bueno, en definitiva son pinceles. Y es muy versátil el sistema porque permite descargar y incluso utilizar de otros diseñadores, ¿no? Acá lo que uso, van a ver que uso seguido, es esta islita, que es para cambiar el tamaño del pincel, es bastante cómodo, está bueno. Arriba tenemos lo que son las herramientas y imagínense que esto es un escritorio, ¿no? Que tenemos la hoja, el cuaderno de dibujo, estas son todas las herramientas de dibujo, vamos a tener regla, vamos a tener elipses, y esto está muy bueno porque podemos configurar la amplitud de la elipse para hacer cilindros. Vamos a ver un ejemplo de una cámara, que está muy bueno, y prácticamente la amplitud la podés regular hasta donde quieras, y sobre todo para elipses, que es bastante complicado dibujar, está muy bueno. Después tenemos simetría, que es una herramienta muy interesante también, muy versátil, Buenísimo. y poder regular, sí, decime. No, no, buenísima la herramienta. Sí, Está, está buena, ahí justo no me da ancho la hoja, quería hacer como una especie de botella. Pero es muy rápido y es una herramienta, nada, para entretenerse un rato. Tiene algo también muy interesante que es la simetría radial, que está muy buena, por ejemplo, para diseñar llantas de autos. También muy versátil y se puede configurar hasta el número de radios. Yo ahí puse 5, pero se podría poner más, acá en esta barrita. Pero bueno, son un tipo de reglas que aportan, digamos, a las herramientas y que está muy bueno. Estas las fueron agregando en las últimas versiones y nada, la verdad que las uso bastante. Después tenemos regla, que esta no la uso bastante, la verdad, pero a veces te salva. No está bueno depender mucho de la regla porque le quita también mucha naturalidad y fluidez al dibujo, pero también se puede configurar y mover donde vos quieras. Y después tenemos herramientas de edición, de deformación, que esto también lo tiene Photoshop. Y esto está bueno en el dibujo digital, porque muchas veces tenemos dibujado algo que no nos termina de cerrar y queremos modificar algo. No hace falta tener que dibujar de nuevo, simplemente hacemos una selección, una malla. Supongamos que este radio no me cierra del todo, lo quiero hacer tener que volver a dibujar. Y eso es lo que te permite este tipo de herramientas, que está muy bueno. Después, para no demorarme tanto en esto, pasaríamos al lado izquierdo, bueno, donde tenemos la isla de color típica, que también está bueno, te permite ir guardando el tono que vos estás trabajando, cuentagotas y demás, pero se agregó hace poco algo muy interesante, que son los Copic. Los Copic es una marca de marcadores que usan mucho en diseño y en ilustración. Copic es como la marca más conocida, quizás la marca líder, y acá tenemos toda la paleta, incluso con numeración, que vos capaz que, no sé, te
te gusta este tono, después podés ir a una librería y comprarlos. En Mar del Plata lamentablemente no se consiguen, pero en la facu he visto muchos chicos que utilizan los touch, que son como la copia china. El funcionamiento es el mismo, esto vendría a ser la numeración de la tapita del marcador, y abajo tira el complementario, acá abajo, también está bueno para composiciones. Y estos son los colores, pero si vamos de este lado, tenemos las puntas copy, son estas, que son las puntas de los marcadores, acá son las puntas azules, acá tengo una guardada, y van a ver que a medida que yo voy pasando, voy generando cada vez un tono más oscuro, igual que el marcador que utilizamos normalmente, ¿no? De forma análoga. Sí, sí, es lo que bueno que tienen los rotuladores. Claro, exacto. A diferencia de una Bueno, foto. ahí se van mezclando, ahí se puede ver cómo se van mezclando los dos tonos. Lo bueno del dibujo digital tiene sus pros y sus contras, es que tenemos todo, no hace falta ir a gastar quizás fortuna en una librería, digamos. En marcadores, acá está todo a disposición. Y después tenemos, cerrar un poco para fijarlo, tenemos el funcionamiento de las capas. Uno puede trabajar por capa, por agruparlas. Acá justo tengo un dibujo de un casco, después se los voy a mostrar. Y lo puedo ir mostrando y ocultando. Puedo ocultarlo, puedo bloquearlo, para una vez que yo quiera pintar, voy a pintar solo sobre eso que tengo en la capa. Esto funciona muy parecido a Rhino, a Corel, y está muy bueno, se lo han agregado y era fundamental. La pregunta a esta Se altura pueden que pueden estar intercalar de haciendo lugar las capas. los estudiantes es, lo que vos vas a explicar sirve Como tanto. Dani, disculpa. La pregunta que se deben estar haciendo los estudiantes a esta altura es, ¿lo que vos vas a explicar sirve tanto para lo que es dibujo digital como dibujo analógico, ¿no? Sí, exacto. Yo ahora estaba haciendo una intro, digamos, al programa. La idea es que veamos conceptos que se van a aplicar tanto al dibujo digital como al análogo. La base es la misma, exactamente la misma, nada más que cambia la herramienta y cambia la práctica que uno tenga con cada cosa, ¿no? La idea era, en principio, comentar un concepto básico que se aplica tanto si estás trabajando con lápices de colores, rotuladores, o como si tenés una tableta con este programa, que es un concepto de luces y sombras. Pasar a ver unos ejemplos y que ustedes puedan empezar a aplicarlos en sus bocetos. Un concepto inicial y fundamental es definir de dónde proviene la fuente de luz. Por convención, digamos, proviene desde arriba, ¿sí? Y yo lo que le diría es para nosotros, para los diseñadores, es con tener una sola fuente de iluminación. Imaginen, esto lo menciono porque después van a ver que en ilustración se suele trabajar mucho más esto, más de una fuente de iluminación, pero a nosotros con tener una sola nos basta. Vamos a trabajar la iluminación desde este punto, vamos a hacer un volumen simple. Para explicar esto. Bien. Tenemos la luz desde este punto. Eso indica que hay determinadas superficies que van a recibir mayor iluminación y otras que directamente van a estar en, no sé si decir oscuridad, pero van a tener que tener un tono más oscuro, ¿sí? Y es importante empezar a marcar esto, porque si no lo trabajamos, el dibujo se ve muy plano, no toma volumetría, bien digo. Por ejemplo, en este caso, esta superficie, este prisma, es la que va a estar más iluminada, ¿sí? Esta va a estar en intermedio, digamos, y esta va a ser la más oscura. Si nosotros estaríamos viendo esto desde arriba, ¿sí?
con una fuente de iluminación, digamos, en este sentido. Esta, que le decimos 1, sería esta, ¿está bien? Esta que está acá, sería la 2. Y acá tendríamos la 3, más oscura, ¿sí? Esto lo vamos a pintar ahora de un tono mucho más oscuro. Es importante empezar a plantear esto antes de dibujar, ¿sí? Y tampoco hay que hacerse un esquema y un análisis muy profundo, pero es importante tener en claro eso para empezar a entender de dónde, cómo representar, digamos, cómo utilizar los lápices, qué tonos de lápices utilizar. Yo ahora lo que voy a hacer es le voy a dar un tono base a esto. Voy a seleccionar esta herramienta. Cuando digo tono base, lo voy a pintar de un mismo color. En el caso de que ustedes estén utilizando un marcador, haría una base con un marcador clarito. Vamos a usar punto color. Un tono más claro. Este. Vamos a pintar, ¿sí? Como les digo, haría una base completa en lápiz, o en un Curecolor, o en un Touch, y ahí está. Y ahora lo importante es empezar a pintar las caras con una tonalidad diferente para que esto empiece a ganar volumen, digamos, y se empieza a despegar de la hoja. Lo que vamos a hacer es tomar la herramienta aerógrafo, que es una herramienta muy versátil, que se puede representar tranquilamente con un pastel o con un lápiz haciendo un degradé. Y voy a empezar a pintar esta cara de arriba con un tono mucho más clarito. Lo voy a guardar este tono para no perderlo. ¿Sí? En sus casos tendrían el lápiz, pero yo como tengo una herramienta digital está bueno ir guardándolos. Y voy a ir pintando esta cara de arriba para ir iluminando. ¿Sí? Ahí ya empezamos a tener diferencias entre las caras. Ahora esta segunda le voy a dar un tono intermedio, voy a bajar un poco acá. Ahí estaríamos cambiando de lápiz o de marcador. Voy a cambiar de capa. Un poco más. Ahí está. Tenemos un tono intermedio. Yo tengo la ventaja quizás acá de poder pasarme y después borrar o generar una máscara, como hice al principio, para darle el tono medio. Y esta sería la cara que menos recibe luz. Y como menos recibe luz, yo debo tomar el tono este e irme un poco más oscuro. Lo vamos a pintar. Y ahí ya estaríamos definiendo las tres caras de este prisma. La superior más iluminada, una intermedia, y la de atrás, que no le está dando la fuente de luz, no le está dando ese foco, más oscura. Si quisiera yo hacerle una sustracción a este prisma, lo voy a borrar líneas internas para que no ensucien. Vamos a hacer una sustracción acá, en esta zona, y vamos a trabajar con luces y sombras para comunicar esa sustracción. Entonces me voy a lo que es dibujo. Voy a empezar a trabajar en el dibujo esta sustracción. Ahí está. Si yo lo dejo así y no trabajo la luz y la sombra, prácticamente esto podría ser un dibujo sobre esta tapa del prisma y nada más.
podría ser una marca con tiza, de ninguna manera podríamos entender que esto es una sustracción, o no queda por lo menos muy claro. Entonces vamos a empezar a trabajar. Volvemos de nuevo. Tengo la fuente de luz de este lado. La capa. Tengo la fuente de luz del lado superior, ¿sí? Y tengo que de alguna manera esta cara que tengo acá pintarla de un tono que resalte, es un tono más clarito, es un tono parecido a la de acá arriba, porque es una cara que está recibiendo iluminación. Esta cara es una cara que va a tener más presencia de sombra, porque la va a estar tapando esto, ¿sí? Y acá voy a tener que pintar de blanco porque es una sustracción y estaríamos pasando, ¿sí? Entonces voy a tomar el tono blanco, el pincel, tenemos la sustracción, esto después lógicamente se pueden prolijar con lápiz, las líneas quedan rectas. Esta cara la vamos a trabajar de un tono parecido al de arriba. Estaríamos usando el mismo lápiz que usamos arriba. Para marcar que ahí hay iluminación. Está entrando la luz. Y nos queda la cara interna, pintarla de un tono oscuro. Volvemos de nuevo a lo mismo. Estoy recibiendo la luz de este lado. Esta cara está iluminada y yo acá no estoy teniendo luz. Entonces voy a tomar un tono oscuro. Volvemos a aplicar. El tono oscuro yo se lo daría con esta especie de celeste o turquesa, va a depender mucho de los monitores de ustedes. Utilizaría un tono más oscuro o utilizaría un lápiz negro, en todo caso para dar sombra, que funciona siempre muy bien. Ven cómo me acerco al negro. Y ahí ya tendríamos el prisma con volumetría y con las caras bien diferenciadas y trabajando luz y sombra. Esto lógicamente se puede trabajar mucho mejor, mucho más prolijo, se puede ir agregando detalles, estos perfilados se pueden trabajar con blanco, ustedes lo podrían hacer con, muchos utilizan un pincel con acrílico o si ya están trabajando algo mucho más rápido, con un liquid, estas aristas, con un lápiz blanco para que resalten mucho más, porque es justo donde le va a dar la luz. Pero en sí, el concepto es ese, entender de dónde viene la fuente de iluminación y cuáles son las caras más oscuras. No sé, Dani, si se va comprendiendo hasta ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces la idea es tomar este principio para empezar a ver ejemplos y ver dónde yo utilicé esto en algunos bocetos, esta misma lógica. Bueno, a ver, vamos a comprimir todas estas capas. Mientras vas comprimiendo, te hago una pregunta. Sí, decime. En Plivo, que son un par de diseñadores, con el tema del dibujo, ¿cómo se organizan? O
sea, todos dibujan como vos, se separan, algunos dibujan en compu, otros a mano. No, a ver, yo siempre arranco el proceso de diseño con un cuaderno, bocetando, lo tengo muy incorporado y trato de estirar digamos, el 3D hasta, hasta una etapa media, digamos, del proceso de diseño. Pero tengo, por ejemplo, mi compañero Franco, él trabaja eh, el dibujo muy poco y arranca a modelar en 3D en Rhino o en, o en Solid muy rápido, tiene mucha facilidad, pero digamos, los chicos lo manejan en otra instancia. Yo lo tengo muy incorporado, para mí es fundamental. Eh, También manejo 3D, pero prefiero siempre comunicarme con un lápiz y un papel o con una tableta. No, no, aparte de lo que decías, en la etapa inicial a veces está bueno soltar la mano y después, como decías vos, en una etapa del proceso ya empezar a pasar a la compu, pero Exacto, exacto. Yo creo que las primeras etapas es importante tener un ida y vuelta con el dibujo porque te permite explorar mucho más. Por alguna razón a mí me parece que a la hora de pasar un 3D, quieras o no, estás cerrando un poco el diseño en tu cabeza. No es tan fácil explorar en 3D porque requiere también mucho tiempo y mucho trabajo. Una cosa es hacer esquemas, pero un buen modelado 3D lleva tiempo y es preferible trabajar el dibujo rápido para explorar, para tener ese ida y vuelta. Me perfecto. parece mucho más dinámico. Bien, bien. La pregunta, o sea, entonces, en donde vos estás trabajando ahora, que es Plivo, o sea, es un mix de dibujo a mano Sí, y es un mix, es un después mix. o sea, después una etapa de Es modelado. un mix. eh, Estamos tratando ahora también de incorporar en el momento en que arrancamos con el 3D, automáticamente muchas muestras de impresión 3D o esquemas, ¿no? Ahora está difícil con el tema del trabajo a distancia, pero lo hemos hecho y es lo que queremos empezar a tener esa instancia de comprobación, además del dibujo y el 3D, también tener la impresión 3D a mano constantemente, Perfecto. pero lo trabajamos en distintos desarrollos. Yo el dibujo lo tengo muy arraigado y quizás mis compañeros no tanto, digamos. Perfecto. Eh, pero sí, a la hora de intercambiar ideas, tenemos nuestros cuadernos y ellos también agarran el lápiz. Eh, bueno, nada, ahora la idea era un poco comentar dónde apliqué ese concepto básico de tomar la fuente de iluminación desde un punto superior y ir trabajando, digamos, las luces y las sombras en base a eso. Siempre arranco de un dibujo base, dibujo en cuaderno, después vamos a ver algunos a mano, o dibujo en tableta. Siempre aplico el tono pleno, que yo recomiendo en caso de utilizar rotuladores o lápices, que el tono pleno sea suave. Quizás en digital, digamos, podés ir y venir y no hay problema, pero es mucho más complejo volver para atrás en un rotulador. Entonces siempre utilicen tonos claritos para generar la base. Después de la base, tenemos una instancia, ahora voy a explicar un poco, de iluminación. Voy a editarlo arriba. Bien. Si se fijan, en esta área, como tengo luz desde arriba, esta cara está iluminada. Es lo mismo que veíamos en el prisma con la cara de la tapa de arriba, digamos. Y es importante eso porque de alguna manera voy a estar comunicando que una superficie está como ingresando y está hacia arriba. Si yo no lo aplicaba, digamos, vamos a verlo acá, esto es el dibujo base, si yo no lo aplicaba, directamente pasaba a ser plano, eso, no tenía profundidad. Yo simplemente vine, ustedes lo podrían hacer si tienen el tono base, digamos, podrían estar aplicando un tono más oscuro acá,
y estarían dejando el tono base para esta área. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, acá, que volvemos a usar lo mismo. Yo tengo, como tengo iluminación, desde ese punto, toda esta área, ¿sí?, es mucho más clara que esta. Yo acá podemos hacer de cuenta que agarré un lápiz negro y empecé a hacer un degradé, porque yo lo que quería comunicar es, viéndolo, por ejemplo, frente, es, bueno, que acá lo pueden ver también, es este pico. Este pico tiene iluminación, iluminación, y en esta parte yo tengo sombra. Sombra. No sé si se va entendiendo, Dani. Sí, perfecto. Bien, es un poco el mismo ejercicio, lo mismo acá. Yo acá tengo sombra, ¿verdad? Pero ¿por qué tengo sombra? Porque esta superficie en esta parte se está metiendo hacia adentro. El casco, la superficie se está metiendo, se está ocultando, y como yo tengo la luz desde este punto, la que se va a iluminar es esta. Y si yo lo voy a estar viendo de frente, lo que voy a tener es esta parte, que vendría a ser la iluminada, que es esta, y esto, acá tengo sombra, es la que se está metiendo hacia adentro. Es muy simple, después es una cuestión de práctica, de ir aplicándolo en el dibujo, pero como les digo, se puede aplicar en marcadores tranquilamente. En esta parte yo haré una base en un marcador clarito y después vengo con un marcador más oscuro y le hago una pasada. Y ya logré eso. Después empiezan los detalles. Los detalles siempre aparecen a lo último. Yo acá, por ejemplo, profundicé entre esta capa y la anterior, profundicé la luz ahí. ¿Te puedo comentar una cosa, Mauro? Sí, decime. No, por ahí ahora con el tema este de este programa o con la accesibilidad que uno tiene con los rotuladores o con los lápices, está bueno. Por ahí en mi época, que es hace mucho tiempo, que entraba al país solamente el Curecolor, lo que hacíamos, en lugar de darle un pleno, si fuera un casco Sí, rojo, comprábamos una cartulina roja, y lo que hacíamos era recortar la geometría del casco, y ahí empezábamos a usar lo que vos decías, el rotulador o, o las tizas blancas y el lápiz negro para empezar a dar luces y sombras. Que es lo que vos decís en la claro. primera capa. O sea, también se puede hacer el color con un fondo de cartulina, se hace el dibujo arriba de la cartulina y después se empieza, como dijiste, a emplear todas estas técnicas de luces y sombras. Claro, lo que hacían, por lo que me decís, es que ustedes recortaban todo esto, ¿no? La figura, Claro. y arriba de esa figura empezaban a trabajar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es el mismo, claro, es que es un poco lo que hablábamos hace un rato, es la misma lógica aplicada a diferentes herramientas. Pero el Tal tema cual. es que muchas veces nos quedamos, sí, yo te diría, nos quedamos en esta etapa, con un poco de luz y sombra, pero no salimos mucho más de eso. Y si no aplicamos luces y sombras, no empieza a tomar volumen, no vemos profundidad. Yo podría decir tranquilamente que esto puede ser un dibujo sobre el plano, o sea, unas líneas sobre el casco, o podría ser sobre relieve, o una división de dos partes del casco, porque como no tengo luz y sombra, en esta parte, en esta capa, esto podría ser cualquier cosa, digamos, no está definido. Tal cual. Acá ya sé que no era una división de dos piezas, sino que era un cambio en la superficie. Y bueno, como les decía, ya cuando tenéis detalles, ¿qué es lo que sucede? Vengo con la luz de nuevo de arriba, esto se está metiendo adentro, está metiendo, entonces por eso está más oscuro, y de repente esta parte está más iluminada. El borde de la visera de este casco tiene una línea blanca, que la van a ver, es esta, porque justo es el reflejo donde está dando la luz. Y después tenemos esto, este quiebre, no quiebre, sí, este cambio
brusco entre el negro y este degradé, que es el reflejo del entorno. Que lo van a ver, seguramente los chicos lo aplican con marcadores, eso está bueno. Pero bueno, en este caso tenemos una superficie que no tiene tanto reflejo, este casco no está reflejando tanto el entorno, entonces me manejo bastante con degradé. Pueden ver que acá apliqué un poco de nuevo lo mismo que vimos en el prisma. Esto está más clarito, y acá lo pinté más oscuro, y de repente acá negro porque estoy viendo hacia adentro, ¿no? Pero es lo mismo que hicimos en la parte de la sustracción del prisma. La misma idea. Sí, sí, inclusive le diste Eh, el brillo en el filo, como hiciste en el prisma. sí, sí, exacto, tiene el brillo ahí. Eh, y vamos a pasar a otro ejemplo donde apliqué más o menos lo mismo. Vamos a ocultarlo. Mientras vas buscando la... Sí. No, no, te quería preguntar tu conocimiento de dibujo antes de la carrera, por un lado, y cuando empezaste a cursar la carrera, si hiciste alguna capacitación específica o algo para mejorar en lo que es dibujo. No, a ver, siempre me gustó el dibujo de chico, pero la realidad es que fue mucha práctica, sobre todo cuando arranqué diseño 2 me acuerdo, que empezamos ya a tener nuestras bitácoras, el cuaderno de dibujo. En ese momento arrancábamos el segundo, y ahí fue muchas horas de práctica, comprar marcadores y explorar mucho. Después me acuerdo que ya en diseño 3 me compré la primera tableta, que en ese momento dibujaba sobre el pad de la tableta, al mismo tiempo que miraba la pantalla. Era bastante complicado, pero no, mucha práctica, como te digo, mucho marcador, mucho ver también cómo trabajaban otros diseñadores, el tema del dibujo en internet. En ese momento había blogs, no estaba Instagram, y O sea, seguía mucho. con las herramientas que te dieron, lo que hiciste fue muchas horas de práctica. Sí, sí, sí. A ver, me gustaba el dibujo desde antes de arrancar la facu, pero no era dibujo, digamos, con técnicas de sketching para diseño, era más caricatura, ilustración. Y después me fui metiendo mucho a medida que iba avanzando en los trabajos prácticos, y iba un poco investigando, y más lo que veía, el diseño y el lenguaje, con toda esa mezcla, es práctica. Después es mucha práctica. Eh, no puedes pretender que al primer dibujo te salga todo, porque es imposible. Eh, Quizás tu primer bitácora va a ser media, digamos, o sea, vas a comunicar tu diseño, pero quizás tu técnica no es muy buena, y ya la tercera, estoy seguro, vas a tener una muy buena técnica, es como todo, ¿no? Pero bueno, también hay cosas que es práctica y también observar. Por eso digo, definir por qué algo tiene iluminación y por qué no. Porque la superficie, ¿qué pasa con la superficie? ¿Qué pasa con el material? Es como ir practicando, pero también ir pensando qué es lo que estás dibujando. Eh, bueno, y acá retomando, estoy con el botín de Messi en este caso, es un botín que hice, era el Mundial creo que 2014, estaba un poco metido en el mundo del fútbol y tenía ganas de hacer una propuesta de botín, y lo trabajé muy parecido al caso anterior, con un pleno. Volvemos de nuevo a lo mismo, lo pueden aplicar con cualquier herramienta. La definición de la fuente de iluminación sigue siendo una. No es necesario, esto lo aclaro porque van a ver quizás algunos ilustradores que aplican iluminación desde acá, iluminación desde acá, pero es muy complejo, no hace falta, tomen una y ya está, para nosotros nos alcanza y nos sobra. Y quería mostrarles que acá, por ejemplo, utilicé la misma idea del prisma que vimos al principio. Van a ver cómo esta cara va a tener más luz, y cómo esta ahora va a pasar a estar más sombreada,
y van a ver cómo por dentro, como esto se está metiendo, como es una sustracción, van a ver que esta parte va a estar más oscura todavía. Y paso a la otra capa, y tiene luz, luz, esto se está metiendo hacia adentro, como les decía. Es lo mismo que vimos en el prisma, pero aplicado al talón, digamos, del botín. Acá pasa lo mismo. ¿Por qué tengo iluminación acá, pero acá tengo sombra? Y bueno, porque la luz viene de acá, esto se está metiendo hacia adentro, no le da la luz, y estoy viendo como en corte, digamos, tengo el plano y se está metiendo hacia adentro, donde yo tengo la luz. Esta parte va a tener sombra, que vendría a ser esta, y esta parte es la iluminada. Lo mismo pasa acá, esa parte está más oscura, porque ya está perpendicular al suelo, al suelo, y acá tenemos iluminación. Después vamos a hablar un poco de los materiales, tratar de ir un poco más rápido. Vos después decime, Dani, con el tema del tiempo como venimos, pero bien. No La idea conté los minutos del Zoom, pero de última bien. hacemos. Bien, no, menciono el tema de los materiales porque también depende del tipo de material que estemos representando, cómo vamos a usar ese marcador, ese curecolor, ese lápiz, y después lo vamos a ver, ¿no? Pero me refiero a si es una superficie mate, si es una cuerina, o es un plástico con mucho brillo que refleja el entorno, o es un aluminio anodizado. Se sigue aplicando la luz y la sombra de la misma manera, pero después vamos a ver que hay algunos ajustes. Pasamos a la otra capa. Fíjense la diferencia. Y centrémonos un segundo en esta parte, ¿sí? En esta puntualmente. Fíjense qué es lo que pasa. Acá, yo no tengo luz ni sombra en esta capa. Entonces, no sé qué es lo que está pasando ahí. No lo estoy representando. No lo estoy coloreando. Sigo teniendo el tono base. Entonces yo no sé si acá va a haber un sobrevolumen o un bajo relieve o un sobre relieve, o esta línea es una división del material, de la unión. Después tendría que tener una costura. No lo sé, pero yo en esta capa ya lo defino. Y lo que estoy indicando es que hay un quiebre en la superficie con sombra. Acá también lo acentué. También en en la parte de los tapones. Y en los tapones acá abajo también. Iluminación, sombra. Esto lo quería mostrar un poco para que se entienda que si no lo representamos, seguimos teniendo un plano, como veíamos anteriormente. Y después tenemos los detalles. Los detalles siempre lo último. Acá trabajé de la misma manera que trabajé el visor del casco, puede ser un lápiz blanco, si se lo permite, la hoja, puede ser un pincelito de acrílico, puede ser liquid, o pueden dejar directamente el espacio blanco y no pintar con el Curecolor, que es el perfilado, donde más le da la luz. Por ejemplo, estos puntitos del material lo hice con un pincel que armé acá, es un pincel customizado, no es que fui puntito por puntito, sino que hice una pasada, una vez que vos creás la textura en el pincel, haces una pasada y ya. Bueno, acá también apliqué textura en esta parte, un pincel de textura. Y bueno, lo mismo para el pasto, ¿no? Es otro pincel de textura. Pero acá también hay otro cambio de superficie. Yo acá, por ejemplo, usaría un marcador 0304 en esta parte. Y acá, en esta parte iluminada,
usaría 0,1, o lo dejaría en blanco, esta parte de la hoja la dejaría blanca, y vengo, o sea, es lo mismo, pero con diferente material. Eh, Lógicamente lo digital te permite componerlo vos. Supongamos que, no sé, esta parte a mí no me convence del todo porque la veo muy chica. Eh, Puedo venir y editarla. Estoy exagerando muchísimo, no lo asusten. Eso es lo que te permite, digamos, esa es la ventaja de lo digital frente a lo análogo, pero también tiene desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Yo estoy en una reunión de trabajo, tengo que presentar una idea rápida en una fábrica, o estoy en la facultad y estoy en un ejercicio de exploración, no tengo capaz una compu y una tableta para usar una herramienta digital. O no tengo una tablet, un iPad. Entonces lo mejor ahí siempre es el cuaderno y un marcador, un cuaderno y un lápiz o una Bic. ¿Te pasó en algún momento de sacar lápiz y papel para que te entiendan? Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado en el laburo, me ha pasado en una fábrica. En una fábrica me acuerdo que teníamos que resolver una pieza, un encuentro, un prototipo, y en ese momento no estaba mi compañero que mejor hablaba inglés, y los chinos, en toda fábrica china hay una persona que habla inglés y no suelen hablar muy bien, son re cerrados. Y nosotros en ese momento, ese fue el primer viaje, en ese momento no estábamos muy cancheros con el tema del inglés. Y, y nada, teníamos que comunicarle ese encuentro y teníamos que resolver el prototipo sí o sí ahí porque nos volvíamos a Argentina. Entonces le dije a mi compañero, a Iván, que pasame una hoja y, y se lo comunicamos con un dibujo, a ver si podemos saltar la barrera del idioma. Y me acuerdo que le hice el esquema, estaba el ingeniero con una compu y estaba uno de los managers y nada, vio el esquema y me dijo, ok, ok, ya lo, como diciendo, ya lo tengo, ya está, ya ahora lo comprendo. Y fue mirarnos con Iván y decir, bueno, ves, el dibujo nos salvó, porque es como que un corte te lo entienden en todos lados, te lo va a entender un proveedor de Estados Unidos, te lo va a entender un chino, te lo va a entender, eh, es universal. Y por eso está bueno también dominar la técnica del dibujo, porque te viene bien y te puede salvar muchas veces. Y una imagen, como siempre se dice, vale más que 1000 palabras. Y yo capaz que me volvía loco con señas, tratando de explicar a chino, le hice un esquema y lo entendió. Después tuvimos problemas con el prototipo, pero esa parte por lo menos estuvo encaminada. Pero bueno, sí, me pasó. Eh, Pasamos a otro ejemplo. No sé, de acá, Dani, más o menos. Está perfecto. Bien, pasamos a otro que me interesa, porque después vemos la Polar. Me interesa la cámara esta. Ah, Eh, la veo chiquitita ahí, sí. sí, ahí yo lo amplío. Ahí les comento. Lo que quiero que veamos acá es lo mismo que estuvimos charlando, pero ya no renderizado final, sino un proceso. Acá las elipses no se asusten porque las hice con la herramienta elipse. Las líneas sí están hechas a mano, las líneas rectas. Las elipses están hechas con la herramienta. Porque los renders que vimos anteriormente son imágenes que son ideales en lo que es el dibujo para presentar a un cliente, para un panel de la facultad, para una presentación, un corte, para tu jefe. A eso es ideal volver y presentar este tipo. Pero en un proceso de diseño no podemos ponernos a perder tanto tiempo, digamos. Tenemos que ser más conscientes de eso y ahí lo que importa es la rapidez. Entonces, vamos a ver cómo empezamos. Bueno, esta es la construcción del dibujo, ¿no? Pero vamos a empezar a ver lo mismo. Están los detalles. Y acá quería llegar. Vamos a empezar a ver lo mismo
que teníamos antes, pero en vez de utilizar marcadores, pasteles o cartulinas y demás, vamos a tener solamente una lapicera Bic o un Faber-Castell, y vamos a utilizar el mismo concepto de luz e iluminación. Vamos a tener la iluminación desde acá. Entonces, esta parte que ingresa va a estar oscura. Fíjense que toda esta parte está iluminada, y como es un cilindro, yo en el cilindro voy a tener luz acá, pero en la parte de abajo voy a tener sombra, y es lo que pasa acá. Sombreado. ¿Cómo hago el sombreado? Con rayas. Esto lo hago también con la Bic, en el papel, no solo en la tablet. Rayas, cuanto más cercanas estén las rayas, más sombra, después las empezás a distanciar, ahí se nota bien el rayado. Acá se nota bien cómo se empieza a rayar mucho más cerca, para dar esa sensación de mayor sombra. Y acá volvemos de nuevo a lo que vimos en el prisma. Sombreado, porque ahí si lo vemos en vista, se está metiendo hacia adentro, esto. Y algo importante en este tipo de bocetos es cómo jerarquizamos las líneas. Eso se puede hacer, no es muy complicado. Por lo menos dominar 2 o 3 líneas, 2 o 3 grosores de líneas es importante. Vamos a ir viendo algunas. Tenemos la línea de contorno. La línea de contorno siempre tenemos que tratar de que sea lo más gruesa y destacada posible. Yo acá en este dibujo lo podría haber hecho más grueso todo este contorno, porque la idea de esto es despegarlo del papel y destacar justamente el contorno del dibujo. Pero después vamos a tener estas líneas, que son las líneas de construcción. Son estas, y después yo las voy perdiendo. Yo acá lo que hice fue, en el dibujo digital, bajé la capa, le bajé la opacidad para que se pongan por debajo, pero vamos a ver después que en el papel sucede igual. Estas líneas de construcción conviene trabajarlas muy suaves. Cuando arranquen los dibujos en una Bic o en un Faber-Castell, trabajen siempre muy suave sobre papel, y a medida que van definiendo el dibujo van marcando más la hoja. Estas líneas son sumamente importantes, porque esta es la que te permite entender cómo va la superficie, los cambios, los bajorrelieves, los altorrelieves, cómo de repente se incorpora un botón. Suelen ser más suaves, pero muy importantes. Y estas, como le digo, son más gruesas. Fíjense, como por ejemplo yo acá marqué más gruesa esta línea porque me importaba, porque era algo a destacar en el producto, es el agarre de la cámara, pero por ejemplo acá no lo marqué muy fuerte, porque no, era un detalle que no me interesaba destacar, y además es más importante para el dibujo comunicar esto. Ese manejo de líneas es importante. Si yo a este dibujo le hubiese puesto estas líneas de estructura, estas elipses que están por dentro, igual de marcadas que los contornos, este dibujo sería cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, estaría todo empastado. Entonces es importante eso cuando trabajan este tipo de dibujo. Este tipo de dibujo es ideal para exploración, para cuadernos de exploración, para alternativas. Incluso puede estar menos elaborado todavía. Va a estar buenísimo para lo que es la rapidez, ¿no? Acá dice Boceto Club porque es una página yo tenía vieja por eso, pero es importante. Hasta ahí vamos bien, Dani. ¿Cómo Sí, sí, perfecto. Perfecto. Vamos a pasar, siguiendo con esta misma lógica. Bueno, tenemos un ejemplo de una Polaroid que lo voy a pasar muy rápido. Una, por ahí para repetir con el ejemplo anterior, Sí. tú lo sacaste. No, lo tengo. Ahí va. No, por ahí estaba bueno lo que dijiste, que por ahí esa línea auxiliar que hiciste sobre el botón, Sí. está bueno también para entender la geometría.
O sea, si yo Claro, entiendo la geometría y la volumetría, después no sé a qué darle sombra y a qué darle brillo. O sea, la hiciste para guiarte y después oscurecer. exacto, exacto. Porque primero lo planteás con esa línea, empezás a entender qué es lo que sucede, si hay un encuentro de carcasas, si hay un botón, si hay un volumen que sobresale, y después empezás con el rayado, con el Perfecto, rayado, con la parte de luz. Sí, es importante, esta línea la van a ver mucho en los bocetos, en el sketching de diseñadores, es importante. Y también recalco de nuevo los contornos, es otra de las cosas. perfecto. Valor de línea, es lo que estabas diciendo acá y el tema de las sombras y las luces que... Sí, y las sombras yo las trabajaría como les comentaba, por lo menos como las trabajo yo, es las líneas las junto mucho más cuando quiero más sombra y después hago más espaciadas. Perfecto. Bien, bueno, vamos al otro ejemplo. Esto lo voy a pasar rápido. Es una cámara Polaroid que hice ya hace un tiempo. Lo hago por etapa, pero no me voy a detener mucho. Boceto, más o menos, fíjense el tema de las líneas y demás, lo que estuvimos charlando anteriormente. Una base, acá arranqué con un gris, puede ser un gris en un marcador, por ejemplo, un C03, 04. Ahí tenemos otros componentes. Es medio brusco por ahí la capa, tendría que tener más capas para mostrarles el paso a paso, pero volvemos a tener luz desde arriba, esta cara, imagínense de nuevo, vuelvo de nuevo al prisma del principio, esta tapa más iluminada, acá tenemos más sombra, acá tenemos más sombra todavía porque se mete hacia adentro, lo mismo que pasa acá, entonces por eso es negro prácticamente. Todo lo que es entradas, rejillas, sustracciones, todo lo que tiene mayor sombra, directamente como esto, agarren una vis negra o una microfibra y lo pintan, lo destacan bien. Eso es mi consejo. Eh, y después ya empiezan a aparecer los detalles. Acá se puede ver que hay rayados para dar el reflejo. En esta parte son rayados. Pero bueno, nada, este es otro ejemplo que se asemeja mucho a los anteriores, por eso no me quiero detener tanto. Vamos a ir dibujo a mano. Dibujo a mano, que el anterior también es dibujo a mano, pero este es sobre papel. Y me interesa que vean el manejo de las líneas y de nuevo los rayados y demás. La línea de perfilado que recién destacaba Dani, la vamos a encontrar, por ejemplo, acá. Es esa línea que me indica cómo viene la volumetría, para entender la geometría. Lo mismo acá. Esta línea me ayuda a mí a comunicar que este plano está hacia adentro. Y después lo termino de reforzar con el rayado de la sombra acá, eh, que lo enfatiza, ¿no? También utilicé Bic, acá, por ejemplo, también, rayado, y los contornos bien definidos. Todos los contornos bien definidos. Después, para darle un poco más de expresión al dibujo, le puse un contorno blanco y muchas veces las líneas hago que pasen, sigan de largo, y eso le da un poco más de expresión, y también te ayuda a no tener que frenar, cuando haces una línea fluida, te ayuda a no tener que frenar justo ahí con la lapicera, entonces directamente seguir el largo. Acá también se ve. Parte. Esto con lo que decías hoy son dibujos de proceso, o sea, porque si fuera un dibujo de presentación, por ahí obviás esa línea auxiliar en el medio de la caja, ¿no? Exacto. Para que no se confunda que es algo... Es buenísima la observación porque si yo estoy trabajando sí, un panel o una presentación a un equipo, tu equipo de diseño,
Y esto se puede confundir con una división de este componente con este, una división de carcasas, o se puede confundir. Por eso está buena esa aclaración. Esto es dibujo, es otro código esto. Es dibujo de proceso. O sea, son elementos auxiliares que te ayudan para comprender la forma y ver dónde aplicás los efectos de luz y sombra. Son auxiliares. Totalmente. Auxiliares. Es una línea auxiliar. Que también, bueno, acá están, ahí la foto no es muy buena, pero acá se ve este trabajo. Las líneas fantasmas, que son las de estructura, que acá quizás las ven, esas quedan por debajo del dibujo. Bueno, acá hay otra, por ejemplo, porque por ahí estás planteando la estructura, la trabajás muy suave, pero una vez que vos empezás a marcar bien el dibujo, quedan por debajo y ya no le prestás atención. Acá se nota también el contorno, se nota la línea auxiliar para esta parte, se nota el rayado en la parte que da más sombra. Volvemos de nuevo al prisma, esta parte más oscura. Ya con eso, para este tipo de dibujo me basta. Por ahí, bueno, esta parte vengo con la Bic, con la lapicera y la marco mucho más, porque está metiendo ahí la rejilla, está metiendo hacia adentro. Pero bueno, acá como vimos también en el botín de Messi, esta parte, como vimos en la talonera, ¿no? Esta parte está más oscura y después acá está dando la luz, porque viéndolo en una vista, un corte, esto se está hacia adentro, y la luz está dando en esta cara, que sería esta, ¿bien? Y la sombra la tengo acá, en esta parte. Otro ejemplo, lo mismo, esto es todo Bic, tiene un poco de marcador atrás, esto ya es para otra charla, pero por lo general se suelen poner planos atrás para destacarlo, el plano verdoso amarillo es para destacar los dibujos que están sin pintar. Yo después vine con un poquito de tableta y los acomodé un poco en la foto, pero bueno, es otro recurso este programa, porque por más que no tengan tableta, si ustedes le sacan fotos a sus dibujos del proceso y después los quieren aplicar en un panel, en este programa también pueden utilizar la herramienta que vimos para editar. Supongamos que yo quiero editar esto. Lo quiero deformar un poco porque pienso que la perspectiva no está bien. Entonces puedo acomodar la perspectiva a mi gusto, o lo puedo hacer más grande, o quiero deformarlo por la fuga, porque me parecía que la fuga que había hecho en el panel no estaba tan buena. Lo recontra exageré para que vean, pero este programa también te permite esas cosas, poder volver y editar. Y esto se me ocurrió recién porque nada, justo estaba esta foto y pienso que lo pueden aplicar los chicos también. Sí, buenísimo. Está bueno. Lo bueno de... Y bueno, esto es un poco lo que es dibujo a mano, que se aplica mucho en los procesos de diseño. Después podemos hablar de composición, pero no me quiero meter mucho en eso ahora. Lo que es la composición de una lámina, así sea un cuaderno de dibujos, siempre trato de componer las láminas, de destacar por ahí, no sé, tener una vista que es la que más quiero mostrar en grande y otras dos en chico, lo mismo que acá. El uso de flechas para comunicar movimientos de aperturas. Flechas acá para comunicar giros, acá. Son muy útiles a la hora de comunicar un diseño. Y ya pasando un poco a lo que serían los materiales, está bueno ver que hay diferentes tratamientos que respecta al tipo de material que estamos dibujando, renderizando. Si estamos hablando de un tono mate, lo ideal es trabajar un degradé. Por ejemplo, estamos trabajando con lápiz o estás trabajando con un marcador, no hay que dejarle un espacio blanco.
Lo ideal es trabajar un degradé porque no estás reflejando el entorno de ese objeto. La superficie mate tiene esa particularidad, entonces es conveniente con un degradé resolverlo. Si esto, por ejemplo, es un plástico de una carcasa con brillo, bueno, acá vengo con el marcador y le hago una línea donde está la sombra, tenemos la luz de arriba como siempre. Esta parte vengo con el marcador rojo, y esta parte, que vendría a ser la iluminada, lo trabajo con un degradé. Pero marco la línea esta de corte, de horizonte, porque refleja el entorno. El plástico, como venimos acá, que lo refleja aún más, el plástico tiene esa particularidad, o un cromo. Acá tenemos sombra, igual, tenemos el cilindro viéndolo en vista, vamos a tener luz, toda esta parte, pero ya acá tenemos sombra. Bueno, esto se respeta igual acá, sombra, pero fíjense que hay un corte en esta parte de luz, que es la línea del horizonte. Yo acá trabajaría todo con lápices, acá lo dejaría blanco, y arrancaría con el degradé hacia arriba, y lo mismo acá. Esto para que vean que a la hora también de renderizar para un panel, para presentar proyecto, es importante tener en cuenta qué material tenés en tu producto. No es lo mismo una madera que un metal, que un aluminio anodizado. Y no está bien representar todo de la misma manera. Entonces, este esquema de cilindros está bueno para ver eso. Y por último, quería mostrar más allá, voy a mostrar rápido más allá del club. Acá me voy a ganar a unos enemigos. Nada, más allá de eso, lo que quería era mostrar cómo Me trabajé. dio un poco de frío ahora, no sé por qué. No, es como que se iluminó la pantalla, pero no, quería mostrar cómo se aplica lo mismo a una prenda. Esta es una ilustración que hice hace un tiempo, también al cuerpo humano, porque ahora si vemos los brazos y demás, tiene la misma lógica. Está todo dibujado con sí, lo tengo seleccionado, con este lápiz, ¿no? Es un rayado, está rayado por todos lados, quizá tiene un poco de esta herramienta que es el aerógrafo, también de trabajar mejor degradé. Pero está todo rayado, está todo trabajado de esa manera. Arranqué en un papel, en una Bic, y después lo trasladé a lo digital. Pero quería comentar, por ejemplo, no sé, los pliegues. Si yo tengo esta iluminación que viene de acá, volvemos de nuevo a lo mismo. Yo tengo luz arriba, sombra abajo. Y yo lo estoy viendo en una vista, es como que el pliegue hace esto de la ropa. Ilumino acá, sombra acá. Bueno, y así vamos trabajando. Si yo quisiera poner una línea de perfilado para comunicar esto, tendría que hacer esto. ¿Sí? Con todos los pliegues. Y se trabaja de la misma manera. Igual que hicimos con los casos anteriores. Lo mismo el brazo. El brazo tiene la misma lógica que el cilindro. La misma. Tengo sombra y tengo luz. Y es un cilindro, entonces, perdón, el brazo no va a estar reflejando el entorno, entonces lo trabajo tipo degradé, como en este caso, bueno, tenemos el brazo y van a poder ver, como es un rayado, el degradé no es muy definido, se va a ver a la distancia. Sí, o en el Pero cuello, ¿no? ¿eh? No, te iba a decir, justo pensé que te ibas para el lado del cuello, que lo mismo. La parte en sombra. Lo mismo. Esta parte que es la que menos luz recibe, fíjate cómo iluminé esta parte, y acá lo trabajé con sombras, Y lo mismo en el cuello y de la chomba. lo mismo el cuello de la chomba, exactamente igual. A ver si tengo la parte del pantalón, bueno, lo mismo en los pies, acá, vamos a agarrar otro. Acá trabajé sombra, y esto interpretado igual que el cilindro, de la misma manera, luz de un lado, sombra del otro, no muy marcado porque es una especie de degradé. Esta pierna como está hacia atrás, por eso tenemos sombra de este lado. Y
decía también de interpretar, hay un montón de tipos de telas y hay un montón de acabados. Si yo estuviese trabajando quizás este pantalón y es una malla con un tipo de tecnología particular, bueno, seguramente no sería así el tipo de sombreado ni como lo pinté. Tendría que haberle aplicado, tendría que haber generado la textura de esa malla. Bien, sí, los conceptos, Los conceptos son los mismos. como dijiste vos, si estoy trabajando en una cartera o en una talle o algo, o en un pantalón, no sé, un jean que tengo botones metálicos, el efecto va a ser otro, un poco lo que explicaste recién en los cilindros Con por los, el cambio de con material, los cilindros. Sí, tal cual. exacto. Y Y después, está bueno ver que no importa si es un producto, si es algo textil, no importa si estás usando la tableta o si estás usando una Bic o un marcador, la base es la misma. Ojo, la base, acá ya voy a dejar de compartir. La base es la misma, eh, mira, siempre y cuando, me puse a los ver, de alguna porque, manera, la base es la misma siempre y cuando, bueno, vos tengas esa base, ese concepto adquirido y después lo puedes aplicar a un montón de cosas. Y digo, la base es la misma siempre hablando para nosotros como diseñadores, porque seguramente si entramos en el mundo de la ilustración, entran otras cosas y podemos hablar de más fuentes de iluminación y más complejidad. Pero para nosotros, con tener una fuente de iluminación y trabajar las luces y las sombras así, me parece que ya está. Y después, la práctica hace el maestro y es así, y cada uno va a ir desarrollando su estilo. bien. Eh, por un lado, en observación en el dibujo y por otro lado, cuando uno termina el dibujo, también observar el objeto. Yo agarro esto que tengo acá. Le digo, tengo una carcasa y una parte de cuerina. Decir, bueno, acá, ¿qué estaba en sombra y qué estaba iluminado? ¿Qué está iluminado acá? Y después lo miro en el dibujo. Creo que lo que vos Totalmente. decís, el aprendizaje es no solamente las horas que le tengo que dedicar al lápiz para dibujar mejor, sino también para observar más fino el objeto que voy a dibujar y ver qué pasa con las luces acá para después trasladarlas al papel. Eso también es como un Sí, entrenamiento que hay que mirar más fino. sí, sí, yo recuerdo, bueno, cuando teníamos el curso de dibujo, lo que le pedía a los chicos es que observen, por ejemplo, las periferias de la casa y que se fijen cómo las periferias reflejan el entorno, que empiecen a entender por qué ese cromo eh, tiene unas partes que son bien negras y otras que son porque está reflejando todo lo de alrededor. Bueno, empezar a entender, a observar eso. Bueno, si tenés un mouse, ¿por qué el mouse no, si vos le pones la lapicera al lado, no la está reflejando, porque es una carcasa, capaz que es una ABS mate, eh, y si vos después estás diseñando una carcasa de ABS mate, no podés representarla con brillo. O sea, es empezar a entender la lógica. Perfecto. Hablarlo es simple, pero bueno, después es práctica, porque es un proceso. Buenísimo. Y bueno, nada, espero que les sirva a los chicos. Cualquier cosa, si alguno tiene alguna consulta, que me escriba, no hay problema, alguna info que les pueda pasar. En Buenísimo. Instagram hay un montón de diseñadores dibujando y está bueno también aprender desde ahí. Una pregunta que lo tiraste. Si te quieren preguntar algo, ¿a dónde? ¿A Vía, dónde? ¿eh? No tengo ninguna No, página. no, 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 porque. No, el Instagram lo tengo público y subo dibujos y a veces subo algunos no ejercicios, pero paso a paso. Por ejemplo, el casco está publicado ahí. Y Bien, me no, no, como figura como tiraste Mauro. cualquier cosa, una pregunta, digo, te buscan ahí en Instagram Sí, y sí, están. Mauro.manso con Z, PD. Inclusive Eh, tenés, yo he seguido algunas cosas, el camión, bueno, otras, vas sí, publicando algunos dibujos y está bueno. sí, 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 voy publicando cosas que voy haciendo ahora en cuarentena para mantenerme un poco a ritmo, más allá de lo que es el laburo, está bueno siempre hacer algunos ejercicios de dibujo y diseño, así que sí, cualquiera que me escribe, no hay problema, cualquier consulta del programa o de algún marcador que quieran conseguir o de algún diseñador que esté dibujando y quieran, no hay problema. Perfecto, Era, bueno, Mauro, bueno, Dani.
muchísimas Espero que gracias. sirva, espero que se haya entendido también, porque al principio es algo diferente, nuevo, y estaba medio como trabado, viste, en la charla, pero No, no, está más que claro y lo importante es lo que mostraste, los conceptos, el trabajo tuyo, la experiencia, cómo arrancaste. Y bueno, creo que eso está más que claro, así que bueno, te re agradezco. Siempre puse en valor tu experiencia como estudiante, o sea, eras un buen cuadro y bueno, te has perfeccionado y estás trabajando profesionalmente, así que me pone muy contento. Y bueno, quería que participaras porque bueno, sé de tu experticia en lo que comentaste recién y bueno, me pareció rico también para los chicos que la parte esta también le hiciera a alguien que desde afuera también te motiva más, ¿no? Por ahí viene un invitado afuera y te muestra cosas que hace y también eso a veces es más sí, motivante para los chicos. está bueno también decir que no es, o sea, no es algo imposible poder representar, o sea, los chicos tienen la base, seguramente tiene la base de perspectiva, y después es empezar a meterse un poco más y practicar, y lo lográs. No es ninguna, no es magia, digamos, no es algo eh, muy complejo, lo mismo que con el modelado 3D, o lo mismo una maqueta, lo mismo. Tal cual. Que la primera no te sale bien, pero cuando ya vas por la quinta maqueta, le tomaste la mano a algunas cositas. Bueno, Mauro, Bueno, te agradezco en nombre de todo el equipo de Lenguaje 3. Gracias por darnos este tiempo y contarnos unos tips y bueno, hablar desde tu experiencia en este tipo de herramientas, así que más que agradecido, sobre todo también en esta etapa de cuarentena que también hay que hacerse un hueco, pero bueno, desde ya gracias y bueno, en bueno, nombre del equipo, más que claro todo lo que explicaste. bueno, nada, gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo también lo que van armando, estos videos también está bueno. Y espero que, bueno, les sirva. Y estamos en Bueno, contacto. ¿Eh? genial, Mauro, Dani, gracias. dale, gracias a ustedes. Saludos. Chau.